días, amada congregación, Iglesia Cristiana Filadelfia, palabra de salvación, Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos los familiares, amigos que nos visitan en esta hora, todas las personas que a bien tienen estar en esta transmisión, Dios les bendiga. Este es un momento de adoración, este es un momento de oración, es un momento de comunión con nuestro Señor y Dios. Yo les invito a que por favor tomemos la palabra del Señor y vamos a abrir en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, y vamos a estar leyendo del versículo 33 al versículo 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 35. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice el título, ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén y amén. En este pasaje vemos que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, amén. Dice que él llegaba a Capernaum y cuando él estaba ya en la casa les preguntó qué era lo que estaban disputando, porque seguramente en el camino venían disputando, discutiendo o hablando de algún tema, y ellos estaban diciendo quién de nosotros es el mayor, quién es el mejor, quién es el líder, quién es el que le sigue, tal vez tratando de poner alguna jerarquía entre ellos. Y el Señor, como siempre, nos ha enseñado en su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, amén. Y que tenemos que entender y llegar a conocer un poco el corazón del Señor, porque dice la palabra que en esto sea alabado alguien, y es en que realmente conozcamos y entendamos el corazón del Señor. Y dice que Él les dijo que si alguno quería ser el líder o que si alguno quería ser el primero, realmente será el postrero de todos, es decir, el último y el servidor de todos. Con este pasaje realmente el Señor les quiso decir que el ser un líder o el tener muchas, no sé, tal vez mucha unción del Señor de lo alto no nos debe engrandecer en nuestro corazón, no nos debe hacer prepotentes, no nos debe hacer mirar a los demás como si fueran menos que nosotros, sino todo lo contrario. El Señor nos invita a que si tenemos el amor de Dios en nuestra vida, realmente debemos ser servidor de otros, servidores de los demás, amén, así como Él lo fue, porque realmente cuando venimos a ver incluso en temas seculares del liderazgo hoy en día, y fíjense que siempre dicen que el líder es el que sirve a otros, y el Señor lo dijo hace muchísimo tiempo. No es necesario un libro de administración para saberlo, porque hace mucho tiempo el Señor hizo entender que el buen líder lo que hace es servir a otros, amén, acompañarlos, a hacer un seguimiento para otros. Entonces, en esta mañana yo les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, y que si alguno tiene el anhelo en su corazón de alabarle y de agradar al Señor a través de participar en su obra, de servirle en algo, hermano, no es necesario ser tal vez pastor, o no es necesario de pronto ser alguien de líder de alabanza, sino que solamente con que usted en su casa interceda por nuestros niños, por los jóvenes, por los adultos, el hecho que usted tenga en su corazón servirle a Dios de alguna manera en la que le sea posible en su obra,
el Señor dice que ese es el servicio que Él desea, el servir a los demás. Amén. Así estamos agradando a Dios según su palabra. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti. Venimos, Señor, con un corazón, Señor, lleno de gratitud, con un corazón humillado, Señor, delante de ti, Padre amado, porque reconocemos tu autoridad, Señor, reconocemos tu poder sobre todo y sobre todos. Rey del cielo, en esta hora, Padre, primero queremos, Señor, elevar un altar de alabanza, de adoración a tu santo y bendito nombre, porque solo tú mereces todo el honor y toda la exaltación, amado Señor. Padre, y a través de la alabanza también anhelamos que ministres, Señor, nuestra vida, Padre, porque anhelamos esa comunión perfecta contigo, Señor. Y Padre, como lo dice tu palabra, anhelamos, Señor, agradarte, anhelamos exaltar tu nombre, no solamente en un momento de alabanza, Señor, sino con todos nuestros actos, con todos nuestros hechos, Señor. Y tú nos llamas, Padre amado, a tu servicio, Señor, tú nos llamas a servirte, Padre amado. Y yo te ruego, Señor, que nosotros y las personas que están aquí en esta transmisión sean esos servidores que dice tu palabra, Señor, que están pendientes de los demás, amado Dios, esos líderes humildes, amado Señor, que reflejan tu amor y tu palabra, Señor, a toda criatura, a todo el mundo, Padre amado. Señor, que seamos íntegros de corazón, Señor, que podamos apartarnos para ti, Señor, y sostener santidad delante de tu presencia, Señor. Padre, nosotros anhelamos ser esos servidores que tú dices en tu palabra, que el buen servidor no es tal vez el primero, el más visible, sino que tiene que ser el último en el sentido en que está pendiente de todos y de todos, Señor, de que tu obra, Señor, se ejecute como lo dice tu palabra, amado Dios. Así sea en una poca función, Señor, pero que la hagamos con calidad para ti, amado Rey. Padre, inquieta los corazones de las personas que están en esta transmisión a servirte, amado Dios, porque no solamente basta con estar tal vez un domingo, Señor, alabando tu bendito nombre, sino que también, Señor, anhelamos tener un compromiso especial contigo, Señor, y agradarte en esa parte de nuestra vida, que damos un espacio para tu obra, Señor. En cualquier cosa, Señor, que tú pongas en nuestro corazón hacer, amado Dios, para tu gloria y para tu honra, no para nosotros, Señor, sino para ti, amado Rey. Gracias, Padre, Señor, porque tú nos das el privilegio de estar en este momento alabando, santificando, Señor, tu bendito y maravilloso nombre. Ministra, Señor, nuestra vida en medio de la alabanza, de la adoración. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Reconcilia, Señor, a todas las personas que tal vez necesitan, Señor, de tu presencia, que tal vez están alejados de ti, amado Rey. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor. Padre, sabemos que tú estás en medio de nosotros, que tú obras en nuestra vida, así no podamos verte físicamente, Señor, pero nuestro corazón, Padre, está confiado en que tu presencia está en nuestra vida. Está confiado, Señor, en que tú tienes el control, Señor, y obras con tu santa y perfecta voluntad, amado Rey. Aleluya, santo eres. Te adoraré.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya, santo y perfecto es tu nombre, Señor. Sí, Padre, tú abres caminos, Señor, tú cumples promesas, Padre. Tú obras, Señor, milagros en nuestra vida, tú nos bendices cada día, amado Rey. Gracias, Señor.
porque tú obras, Padre, en las vidas, Señor, de tu pueblo, Padre Santo. Gracias, Señor, por el gozo que nos das, Señor, por la confianza, por la esperanza que representas para todos nosotros, amado Dios. Gracias por tu bendita palabra, porque nos vivifica cada día. Y tú obras, Señor, milagros en nuestra vida a través de ella, amado Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
pactos, Señor, son inquebrantables, son inmutables. Tu presencia y tu amor, Señor, tú nos dices en tu palabra, está en toda tu iglesia y en todos aquellos que invocan y glorifican tu nombre, Señor. Tus pactos son sí, son amén, Señor. Y nosotros nos deleitamos en ti, Padre amado, en esta mañana. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos con corazones humildes primeramente y sinceros, llenos de gratitud, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te damos el honor. Y por eso adoramos, pero también alabamos y glorificamos, bendecimos tu nombre precioso y eterno, Señor. Porque tú eres el que vives y reinas por siempre. Porque tú eres el Señor Dios soberano. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, oh Dios, soberano y glorioso. Aleluya, Señor. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Y en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro Él está. El protector nunca dejaré y abandonarme, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad
Señor Dios soberano, que tú eres el eterno, que tú eres el santo, el glorioso, el precioso, Señor, el que nos guía, el que nos llena, el que hace que nuestra vida fluya para gloria y honra de tu nombre, Señor. Tú eres bueno para siempre, es tu misericordia, y nosotros por eso adoramos, por eso bendecimos, por eso glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Reunidos como iglesia, Señor, te damos a ti la gloria. Reunidos, Señor, en ti, Padre amado, te damos el honor, te damos la adoración, te damos la alabanza, porque tú eres el Señor, Dios eterno, porque tú eres el Señor, Dios soberano y glorioso, precioso, eterno y santo, es tu nombre, Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Oh sí, Señor, en ti todo lo podemos, Señor, porque tu Padre hace cosas que para nosotros es imposible o son imposibles. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que no viviré por lo que siento, no viviré por lo que siento. Yo sé que tú estás, Señor, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ti. Nada es imposible. Oh, creemos en ti, Señor. Oh, creemos en ti, nuestro Señor Jesucristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Precioso eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día tenerte en nuestro corazón, Dios mío, a no olvidarnos, a llenarnos con tu presencia, Señor, a seguir, Señor, tus mandamientos. Señor, ayúdanos a hacer todo conforme a tu santa y perfecta voluntad, a vivir, Señor, como tú nos has enseñado, amado Jesús.
Bendito seas, Señor. Alabado sea tu nombre, poderoso y santo, eterno y glorioso. Tú reinas, tú vives por siempre, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios soberano y eterno de todo lo creado. Bendito sea Jehová de los ejércitos, Rey de Israel, el gran yo soy, el soberano y el eterno de toda la creación. Gracias te damos, Señor amado, por este momento, Señor, por esta mañana preciosa en que podemos estar en tu presencia, Señor, para honrarte, para bendecirte y para glorificarte, Señor. Gracias, amado Dios, porque eres tú el que das el querer como el hacer por tu buena, perfecta, santa y gloriosa voluntad. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Nuevamente un saludo muy cordial y efusivo para todos nuestros hermanos de la Iglesia Filadelfia Palabra de Salvación y para todos aquellos que se unen a este momento de adoración, a este momento en el cual queremos honrar y glorificar el nombre del Señor en este horario de domingo, de primer día de la semana. Qué bueno comenzar el día y la semana de esta manera, amados hermanos. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por sus familias, siempre invocando en nuestras oraciones al Señor que sea una bendición para todas sus familias, para toda esta situación por la que todo el mundo en general, su iglesia, todos estamos pasando, pero siempre pidiéndole al Señor que Él sea el que nos esté ayudando, nos esté bendiciendo, se esté glorificando en nuestra vida, amados hermanos, porque hoy y en estos días, en este año es cuando hemos comprendido, como dice la palabra, que mientras haya el sustento, el abrigo, mientras hayan esas cosas necesarias de la vida, todo está bien. Así que le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y siempre estamos rogando que el Señor sea llenándonos de su gracia y llenando cada familia del poder de su amor. Así que oremos los unos por los otros, hermanos. Siempre tengamos en nuestras oraciones no solamente a los que de pronto están afligidos, sino también a los que están necesitados, a los que tienen diferentes problemas en su vida, sea de nuestra familia, sea de la iglesia, y de los que están escuchando la palabra de Dios, que nuestras oraciones estén siempre continuas en adoración al Señor y en ese pedido de petición para que el Señor en su misericordia y en su amor ilumine todas nuestras vidas, hermanos. Así que les invitamos nuevamente en esta mañana a colocar sus peticiones de oración y a estar creyendo con fe, con una fe preciosa y poderosa, que el Señor responde la oración de cada uno de nosotros si están dentro de la voluntad del Señor. Así que no cese de orarle al Señor, de suplicar su mano de amor sobre su vida, sobre su familia y sobre todas las familias de la congregación y aún sobre este mundo entero en caos y, como podemos decir, en cuidados intensivos. Así que vamos entonces en esta preciosa mañana nuevamente a escudriñar la palabra del Señor, a aprender de la palabra del Señor, hermanos, pero a que ese aprendizaje no se quede ahí por un momento, por la hora y media, y ya usted en la tarde o en la mañana del día lunes ya no se acuerde de lo que ha recibido de parte del Señor. Así que vamos a ir entonces a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10
al 14. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, 10 al 14. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén y gloria a Dios. Padre, precioso y soberano Señor, eterno Rey de los cielos, nuevamente estamos, Señor, en este nuevo día que tú nos das para escuchar el consejo de tu palabra. Deseamos con un corazón sincero y humilde que la unción soberana de tu Santo Espíritu penetre lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y hagas una realidad poderosa tu palabra en nuestra vida, Señor. Ese es el deseo más grande de nuestro corazón, más que el oro y la plata. Señor, más que todas las posesiones sobre la tierra, queremos hacer tesoros en el cielo. Y por eso, Señor, te rogamos, abre nuestro entendimiento, llénanos de sabiduría, llénanos de tu gracia y tu poder, Dios mío, para que tu palabra haga grandes cosas en nuestro ser, en el niño, en el joven, en el adulto, en el anciano, en el hombre y la mujer, Señor. Que tu palabra hoy corra como ríos de agua viva en medio de nosotros y salte para vida eterna, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre eterno de tu amado Hijo Jesucristo. Hermanos, en este momento de la vida del apóstol Pedro, cuando él escribe ya esta segunda carta, y después de tantos aciertos, después de tantos desaciertos, de ires y de venires, de momentos de dificultad, de momentos de alegría, de muchos momentos por los cuales el apóstol Pablo caminó en el Señor y se dio cuenta que las cosas no eran como él pensaba, sino como Dios decía. En ese momento este varón ya tenía bien claro en su corazón, en su mente, el ministerio que le había sido otorgado y que le había sido permitido por el Señor. Ustedes ven a un Pedro antiguamente cuando empieza en los caminos del Señor con, podemos decir así, un poco de mañas, de cosas, como todos las hemos tenido antes de conocer al Cristo de la gloria. Pero precisamente el conocerlo a Él hace que todas esas dificultades de nuestra vida, todos esos pensamientos que nosotros propiciamos en nuestra vida y que no son los mejores, y hechos que no son los mejores, en Cristo van tomando una forma en la cual vamos dejando aquellas cosas que no nos sirven de nada, que no tienen beneficio para la vida de comunión con Dios. Y eso le había pasado al apóstol Pedro, pero ya en este momento de su carta vemos que está en los finales de su vida. La vida de Pedro ya no dependía, como en el pasado, de sus impulsos o de sus tomas de decisiones alocadas y a veces fuera de tono. Escucha bien, a veces como iglesia del Señor nosotros tenemos ese problema.
que creemos que porque llevamos X tiempo en el Evangelio podemos salirnos de tono o hacer cosas que no son las correctas delante de Dios y creemos que está bien porque somos los superlíderes o quién sabe qué cosa así. No, Pedro aprendió durante ese ministerio, ese llamamiento del Señor, que lo que él antiguamente eran solo impulsos y decisiones alocadas fuera de tono, ya había aprendido a ser un hombre sujeto a la voz del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor también de nosotros, hermanos. Es que la vida cristiana no es solamente para escuchar palabras y decir que eso está bonito, que me alegró el corazón, que con esa palabra pude hablarle a otra persona. No, es para que hayan cambios poderosos en la vida de cada uno de nosotros. Así que en la iglesia naciente o en la iglesia apostólica, el apóstol Pedro fue una pieza fundamental, fue una pieza importante, hermanos, en el andamiaje de la construcción de la iglesia del Señor. Y ahora lo vemos ya próximo a partir. Cuando estoy diciendo próximo a partir, próximo a que su vida en la tierra iba a acabar, el Señor se lo había dicho. Estás próximo a partir, tremendo. El Señor nos dice todos los días eso en nuestras vidas. Y no quiere decir que hoy estoy con esta palabra diciendo que el Señor me dijo a mí que estoy próximo a partir. No. Estamos hablando de un hombre que nos puede dar enseñanzas a nuestra vida para poder hacer lo mejor de nuestro diario vivir y dar lo mejor para el Señor en nuestro diario vivir. Pero, aunque vemos al apóstol Pedro de esta manera, próximo a su partida, todavía lo vemos con un interés y un amor desinteresado por la iglesia del Señor. Había pasado mucho tiempo, hermanos, bastante tiempo desde que Pedrito había conocido al Señor. Y ahora veíamos a un Pedro amante de la gloria de Dios y amante de la iglesia del Señor. Ya no era el Pedro impulsivo, ya no era el que salía a pelear con todos, sino que buscaba la paz, que buscaba decirle al violento, mira, así no es. Pedro siempre desenvainaba su espada o salía adelante de una manera alocada en las cosas del Señor, pero en este momento era totalmente diferente porque había dejado que Dios cambiara su corazón y su vida y tenía un sentimiento precioso, poderoso para servirle a la iglesia del Señor, la cual él vio con sus propios ojos y de primera mano que él pagó por esa iglesia a precio de sangre. Es importante entender eso sobre la iglesia del Señor. Pedro consagró su vida entera al Señor desde su llamamiento. Y antes de su llamamiento, él ya caminaba con Juan el Bautista. Era un hombre creyente, un hombre, pues lógicamente, que le faltaba pulimento, que era un pedazo de oro, pero que le faltaba todavía pulir, le faltaba meterlo en el fuego para sacarle las impurezas. Y eso fue lo que el Señor hizo con Pedro en los tres años y medio que estuvo con él, y produjo un cambio precioso en la vida de este varón que, aunque con dificultades, quería que el Cristo de la gloria lo cambiara verdaderamente. Porque es que hay personas que llegan a la iglesia pero les cuesta que el Señor los cambie, no quieren, no dejan que el Señor los cambie. Y no importa cómo lleguemos al seno de la iglesia, el hecho es dejar que el Cristo de la gloria cambie nuestra vida. Y así pasó con Pedro y muchos de los otros apóstoles también. Algunos no se dejaron cambiar, como el caso de Judas. Pero Pedro estaba atento, él quería tener un cambio en su vida. Así que Pedro consagró su vida entera al Señor desde su llamamiento, hermanos.
su ardor y celo por el Señor, su perseverancia, su humildad, su mansedumbre y su cuidado de la grey de la iglesia del Señor, su afán por predicar las buenas nuevas de salvación, hermanos, nos dicen del amor, consagración y dedicación de este apóstol por el Señor y por su iglesia. Mire que Pedro no se quedó con ese amor hacia el Señor que él tenía al ver su obra preciosa y redentora, sino que dijo, esto tiene que ir más allá, porque el Señor no nos enseñó cosas sencillamente para guardarlas, para ser salvos nosotros nada más. Pedro no dijo, ya soy salvo y aquí pare y ahora me voy por allá para un desierto y me quedo solo para no perder mi salvación. No, él entendió que el Cristo de la gloria había venido a salvar a todo lo que estaba perdido, a todos los que estaban enfermos de pecado. Y es lo que el Señor también quiere hoy de nosotros, que seamos ese tipo Pedro también. Porque hemos fallado al Señor. Pero cuando dejamos que Él nos moldee, entonces venimos a formar parte de esa iglesia del Señor. Así que hoy vamos a mirar el título que el Señor ha puesto en mi corazón: un sentimiento profundo por la iglesia de Dios. Ese es el título del mensaje de hoy. Un sentimiento profundo por la iglesia de Dios. ¿Tienes ese sentimiento profundo como lo hemos visto en la vida de Pedro y podríamos verlo en la vida de todos los apóstoles, de los profetas, de los sacerdotes, de la gente, mujeres y hombres que se consagraron completamente al Señor? ¿Tienes ese sentimiento tú también? O sencillamente dice, ya soy salvo y lo demás pare de contar y los demás que se vayan al infierno. No, Pedro y todos aquellos que están incluidos en estos 66 libros bíblicos honraron el nombre del Dios soberano y eterno, del Cristo de la gloria. Hermanos, llevando las buenas nuevas, predicándole a otros, anunciándole que había esperanza, porque en nosotros, en los que hoy creemos, hay un gozo precioso de saber que el día que el Señor nos llame, pasaremos al reino de los cielos para gozarnos eternamente y para siempre en el Señor. Y no moriremos jamás. Y ya no habrá noche ni día. Y habrán tantas cosas en el reino del Señor y como hijos que Él nos da para heredar, hermanos, que en esta tierra jamás se conseguirá. Así que vamos a ver 3 punticos en esta preciosa mañana, amados hermanos, de un sentimiento profundo por la iglesia de Dios. Número 1, el amor por la iglesia del Señor. Importantísimo. La Biblia nos enseña que si yo no sé gobernar mi casa, ¿cómo voy a gobernar la iglesia de Dios? Entiéndelo bien. El buen funcionamiento de la iglesia de Dios comienza por casa. Si tú quieres ser un buen líder, tienes que comenzar por ser un buen sacerdote en tu casa o sacerdotisa en tu casa. Es que tú no puedes llegar a querer ser líder cuando en tu casa no te quieren ver. Sí, tenemos errores, claro, y por un error no nos van a condenar en todo, ¿no? Pero cuando nosotros miramos esos errores y los podemos discernir, y los demás nos los dicen y podemos corregir, entonces está bien. Y cuando damos testimonio como sacerdotes de la iglesia del Señor en el hogar, entonces podemos pasar a gobernar esa parte del liderazgo de la iglesia. Pero muchos quieren liderar en la iglesia siendo todavía baja orejas, como lo era Pedro cuando no conocía bien del Señor.
O cuando, como Juan y Jacobo, dijeron, mandemos fuego del cielo contra esa ciudad. Entonces llegan a la iglesia y si algún hermano les hace algo, una hermana que no es lo correcto, mandemos fuego del cielo y saquémonos de aquí. Y no se trata de eso. Por eso hablamos del amor por la iglesia del Señor. Aunque el punto culminante de la aparición de la iglesia del Señor fue precisamente su misma venida, como el Mesías prometido, sin embargo, amados hermanos, vemos un andamiaje desde el Antiguo Testamento con todas estas personas creyentes en Dios. Es decir, estoy diciendo que la creación de la iglesia no viene solamente desde el día en que el Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, la confesión que él hizo, edificaré mi iglesia. Ahora vamos a leer eso. Sino que ya desde mucho atrás el Señor venía poniendo los cabitos y lo que estaba haciendo ya en el Nuevo Testamento era atando todo eso para que la iglesia del Señor tuviera un nacimiento precioso, poderoso y todos fuéramos partícipes del mismo para la gloria y honra del Señor. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento sacerdotes, profetas y líderes entregados, hermanos, totalmente a los designios del Dios soberano y todopoderoso. ¿Todo esto para qué? Para darle el toque final, hermanos, a lo que hoy conocemos como la iglesia del Señor. Todas esas son enseñanzas. Hay muchos que dicen, no, el Antiguo Testamento ya, eso ya pasó. No, Señor. Ahí están todas las enseñanzas, la ley del Señor. Otros dicen, no, es que el Nuevo Testamento no nos quedamos con él, sino con solo el Antiguo. Tampoco. El Señor hizo dos pactos. El Señor primeramente hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y de allí hasta el último profeta Malaquías. Y cuando viene el profeta Juan el Bautista, y viene el Señor y hace su aparición como el Mesías y muere en la cruz del Calvario. Antes de eso, a los apóstoles y a sus seguidores les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y entonces, allí nace lo que es la iglesia del Señor y el Señor le da participación a sus hijos, al ser humano, a todos los que quieren seguirle, para que haya un sentimiento profundo por su iglesia y en el primer punto nazca ese amor por la iglesia del Señor, hermano. ¿Qué estás haciendo en este momento? Como estamos virtualmente, entonces ya estás escuchando la predicación y va y suena el teléfono y te vas a contestar, o sencillamente dejaste el café puesto y entonces dice, ay, voy a echarme un cafecito 10 minutos, 5 minutos y te pierdes parte de la predicación. O sencillamente hay un programa que querías ver y estás viendo un pedacito y después vienes y escuchas otro rato. El Señor quiere que haya un amor precioso en ti, en mí, por la iglesia del Señor. Que podamos, amados hermanos, ayudar a la gente. Tal vez tú tienes amistades que no han podido escuchar últimamente una predicación, un sermón, porque no tienen los medios. Y entonces tal vez dices, no, yo a mi casa ya nadie entra. Cuando podrías invitar una persona al menos con distanciamiento, con todo, o pasarle entonces, decirle, le voy a copiar la predicación para que usted la vea también de alguna u otra manera. Hacer algo por la iglesia del Señor. Esto era lo que hacían los antiguos. Eso fue lo que mandó el Señor que hiciéramos, hermanos. Así que todos estos, los que hemos nombrado, Antiguo y Nuevo Testamento, y hoy nosotros podemos contribuir de ese sentimiento profundo por la iglesia del Señor Jesucristo. Mire el ejemplo que nos da Pablo
en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 25 al 28. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 11, 25 al 28 dice así: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjese, y si usted lee un poco antes del versículo 25, mira, dice: me han azotado 45 veces o 40 veces menos una, porque no era permitido azotar a una persona las 40 veces, porque podía morir la persona, y era un castigo para los que hacían eso también. Y 40 azotes recibir una persona no era fácil. Eso quedaba medio muerto a la persona. Y a Pablo le pasaron muchas de estas cosas. Estas son algunas, las que nos relata ahí en 2 Corintios 11, 25 al 28. Pero aún en medio de todas esas dificultades, en las que él pudo haber dicho: tiro la toalla, nada más, yo porque tengo que pasar todo esto por ir a hablarle a alguien de la salvación si no quiere. No, Pablo decía que sobre todas estas cosas, que no le importaba todo eso que había pasado, porque en él estaba ese amor por la iglesia, esa preocupación por la iglesia del Señor, y por eso iba donde quiera que lo necesitaban, donde quiera que querían escuchar palabra de Dios, hermanos. Entonces fíjese que tanto Pedro como Pablo y muchos otros podemos hablar, había una preocupación enorme por la iglesia del Señor. ¿Cuál es tu preocupación por la iglesia del Señor? Tú no puedes decir: no, pues que se preocupe el pastor. Claro, yo me preocupo. Pero esto es un trabajo mancomunado de la iglesia del Señor, hermanos, en la cual tú tienes que estar hablándole a tu familia. Mire, lo que pasa es que a veces no vamos a hablarles a las personas porque sencillamente muy poco leemos la Biblia. Y a veces la leemos, pero no le ponemos el debido cuidado. Y entonces cuando vamos a hablar con alguien no sabemos qué decir, porque no hacemos un estudio. Por decir, usted dice: bueno, yo quiero hablarle a mi familia sobre el amor, o sobre la salvación, o sobre el pecado. Y entonces coge y dice: voy a hacer un estudio pequeñito sobre el pecado, o sobre la idolatría, o sobre esto, sobre aquello. No lo hacemos. Y cuando necesitamos hablarle a alguien de un tema de esos: pastor, necesito que le hable a esta persona sobre esto, sobre aquello. Cuando el Señor dice que dejemos ya los rudimentos antiguos y que nos interesemos por tener un verdadero sentimiento profundo por la iglesia del Señor. Mire, Pedro no nació aprendido. Y Pedro recién conoce al Señor. Él no sabía nada del Señor Jesucristo, absolutamente nada. Cuando el Señor Jesucristo se aparece a la vida de Pedro, es una nueva vida, un nuevo comienzo para él. Él sabía sobre el Antiguo Testamento, pero del Cristo de la gloria no sabía nada. Hasta ahora comenzaba a conocerle a él. Y mire cómo terminó: haciendo libros, Pedro, porque se interesó
y al interesarse, Dios lo bendijo. Así que no es solamente el amor de un pastor por la iglesia, sino también de la iglesia por la iglesia. ¿Entienden? De la iglesia por la iglesia. Porque hemos tenido el concepto de que el que dirige la iglesia es el pastor, él nombra líderes y entre ellos deben enseñarnos. No, error. La palabra de Dios es la que nos enseña. Y el Señor dice que todos debemos ayudar en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, no es solamente, vuelvo y repito, el amor del pastor por la iglesia, sino también de la iglesia por la iglesia. Y lógicamente, por los que están fuera de la iglesia. El apóstol Pedro tenía una preocupación tan profunda por la iglesia que aún se preocupó por dejar un legado para después de su muerte. Eso hizo el apóstol Pedro. Y él lo dijo. Miren, el versículo 15, o mejor dicho, en 2 de Pedro 1:15, un versículo después de lo que leímos al principio, miren lo que dice la palabra del Señor, lo que Pedro escribió. También yo procuraré con diligencia, está hablando Pedro, que después de mi partida, o sea, de mi muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué hizo Pedro para que la iglesia naciente tuviera memoria de lo que Pedro, o de lo que el Señor le había dado a Pedro para que le hablara a la iglesia? ¿Qué hizo Pedro? Escribió un libro, escribió 2 cartas. Eso fue lo que hizo Pedro. Dijo, no, yo tengo que partir. Nos estamos muriendo los apóstoles, tenemos que dejar algo. Y entonces todos los apóstoles empezaron a dejar lo que el Señor les había dicho y empezaron a escribir en libros, en cartas, lo que el Señor les había enseñado. Y aquí lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la iglesia del Señor? Ya tenemos toda la palabra, no tenemos que imaginarnos nada, ni tenemos que añadirle ni quitarle, sencillamente hablar esta bendita palabra de Dios, mirar dónde está. Pero si usted va a evangelizar a alguien y resulta que le dice, mire, el apóstol Pedro dijo eso, pero es que yo no sé ni siquiera dónde está el apóstol Pedro, está al principio o al final. Y la persona dice, pero entonces ¿qué es lo que me está enseñando? Y no encuentra, dice, bueno, la Biblia dice eso, porque no encontró a Pedro en la palabra. Tenemos que comenzar por reconocer los libros de la Biblia. Y alguien dice, no, yo estoy muy viejo para eso, yo estoy muy joven para eso. No, cuando nosotros nos comprometemos, cuando hay un verdadero amor por la iglesia del Señor, entonces el Señor va a fluir y nos va a ayudar para poder hablarles a otros de la bendición que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es tu legado? ¿Cuál va a ser tu legado para tu familia? Mire, qué triste sería que alguien en la familia dijera, pues mi papá y mamá eran como cristianos, pero pues no fue mucho lo que nos enseñaron. Es más, ellos de testimonio no. Y a veces nos decían que oráramos, pero nunca los vimos orar. ¿Cuál va a ser tu legado para tu casa, para tu familia? Que los demás, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, qué sé yo, puedan recordar y decir, a mí me contaba mi padre y mi abuelo, que mi bisabuelo, que mi tatarabuelo era un hombre de Dios, que mi bisabuela, mi tatarabuela era una mujer de Dios. ¿Cuál es el legado que le estás dejando a tu familia, a los que vienen después de ti? Que tal vez tus nietos lleguen al colegio y digan, y bueno, ¿y su padre, su abuelita, qué religión practica? Ah, no, yo no sé. Y resulta que todos los domingos van a la iglesia, pero los nietos no saben qué es lo que practican sus abuelos o sus padres. ¿Qué legado? ¿Qué amor tienes verdaderamente por la iglesia del Señor? Porque entre otras cosas, el amor a la iglesia del Señor comienza en el seno familiar.
Es bueno entonces recordar el amor de Dios por la iglesia, hermanos. Siempre estar en ello. Punto 2. La respuesta de la iglesia. Entonces, punto 1, el amor por la iglesia del Señor. Punto 2, la respuesta de la iglesia. ¿Cuál es la respuesta que debemos tener? Cuando una persona del mundo se arrepiente y confiesa su pecado ante Dios con corazón sincero y recibe al Señor Jesús en su vida, ahí comienza a formar parte de la iglesia del Señor. Ahí es donde comienza. Antes no. Antes es una persona común y corriente. Antes es un ser humano común y corriente. Pero cuando esa persona mira hacia Dios, se arrepiente, confiesa su pecado, entonces empieza un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento en esa persona. Y Proverbios 28:13, bien conocido, nos dice: el que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28:13. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú y yo alguna vez no éramos parte de la iglesia del Señor, creíamos, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no forma parte de la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no se ha arrepentido, porque no ha confesado su pecado, o tal vez se ha arrepentido y ha confesado el pecado, pero no se ha apartado. Y ahí todavía no puede formar parte de la iglesia del Señor, porque el Señor dice que los que forman parte de su iglesia son los santos, los que están sin mancha y sin arruga. Pero muchas veces nos dejamos llevar por el mundo en que estamos viviendo en este momento. Un verdadero creyente que quiere formar parte de la iglesia del Señor no solo se contenta con tener fe, hermanos. Hay gente que se contenta: no, yo creo en Dios, yo tengo fe en Él. Y creen que por eso forma parte de la iglesia del Señor. Y no solamente es contentarse con tener esa fe y saber que Cristo es su Salvador. Eso es bueno, pero no es todo. Sino que esta persona debe ser práctica y debe vivir lo que su Señor le dice y enseña. Y ese fue el caso de Pedro. Mire, ahí en Mateo capítulo 16, versículos 15 al 19, lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: Mateo 16, 15, 19. Y ustedes, le pregunta el Señor a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Escucha bien. El creyente no solo se contenta con tener fe y saber que Cristo es su Salvador. Pedro fue más allá, los discípulos fueron más allá, y es lo que el Señor quiere, que tú y yo vayamos más allá. Que no nos contentemos con pocas cosas. La Biblia dice: quizás será salvo como por fuego, no sabemos, o quizá no. Pero cuando somos como ese Pedro, como ese Pablo, que queremos servirle al Señor, entonces tenemos una seguridad absoluta de que iremos con el Señor al reino de los cielos. La orden dada por el Señor, aunque en el momento era dada a Pedro,
no era solamente para él. ¿Cuál orden? Le decía, mira, sobre esa confesión que tú has hecho voy a edificar mi iglesia. No era sobre Pedro, sino sobre lo que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el enviado, el que esperábamos. Sobre esa confesión, no sobre Pedro mismo. Y entonces, la orden, vuelvo y repito, dada por el Señor, aunque en el momento era dada a Pedro, no era solamente para él, sino para todos los que iban a creer en lo que el apóstol confesó. Entonces es cuando tú puedes decir lo mismo: sí, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres mi Salvador, mi Señor. Pero ese Salvador y Señor nos dice que ahora nosotros debemos, como iglesia de Él, hacer cosas, tener una respuesta hacia el amor de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros. Por lo anterior, la iglesia del Señor, amados hermanos, está en la obligación, pero de corazón. No es una obligación en la cual, como cuando usted dice, tengo que ir a trabajar porque si no, no me pagan. Y entonces empieza usted a ir a trabajar porque si no, no me pagan. Pero usted no tiene ese amor por decir, no, gracias a Dios tengo un trabajo, gracias a Dios por la empresa donde estoy, y por eso pues lucharé por ser un buen empleado, y asimismo pues recibiré mi salario. Pero tengo que ir a trabajar, tengo que estar en la casa porque me casé, tengo que darle a mis hijos las cosas porque para qué me puse a tenerlos. No, el Señor lo que quiere es que esas cosas lo hagamos de corazón, que sabemos que es una obligación que tenemos, pero la hacemos de corazón. Entonces, ahí es donde el Señor quiere que nos presentemos ante Él de una manera santa y laboriosa, de una manera diligente, hermanos. Porque si no, no estamos cumpliendo lo que el Señor nos dice. Efesios capítulo 5, versículo 27, en la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer. Efesios 5, 27, dice así: para presentársela, está hablando de la iglesia, a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Escucha bien, es un deber tuyo y mío, escucha bien, ser esa iglesia sin mancha y sin arruga, intachable. Una iglesia que no tenga imperfecciones. ¿Están luchando por eso o sencillamente dicen, no, es que yo soy así? Yo soy así. A mí ya me conocen en la iglesia, yo soy así. Imagínense a Pedro cuando ya en estas cartas, o cuando vino el Espíritu Santo sobre él y él todavía diciendo, allí predicando y con la espada ahí envainada, y no se me acerque nadie porque le baja una oreja. ¿Qué tal? No, Pedro era totalmente diferente, pero hay personas en la iglesia que todavía dicen, es que yo soy así, Dios me hizo así. No, si tú eras así, pero si verdaderamente estás en Cristo, esas cosas cambian porque Cristo las transforma. Entonces el Señor quiere una iglesia radiante, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, y no es para los demás, porque a veces decimos pues que cambien ellos, y si yo los veo cambiar, cambio yo. No, yo debo cambiar para que los demás también puedan hacerlo. Y punto 3, el deber de la iglesia. El deber de la iglesia. La iglesia tiene un deber sagrado delante de su Señor. El mismo no es responsabilidad, como lo dijimos antes, de una sola persona, es decir, del pastor. Sí, claro,
Es esa cabeza visible que tiene que ser muy responsable, claro que sí, pero no es el único. Tampoco es de unos pocos, es decir, del liderazgo que haya en ella, sino que es dado a todos aquellos, a todas aquellas que forman parte de la iglesia del Señor. Aunque sí debemos reconocer, amados hermanos, claro, que el obispado, o sea, el pastorado y el liderazgo de la iglesia están llamados por el Señor a ir más allá, a ser diligentes, a tener testimonio, a no dejarse caer por cualquier tontería, sino seguir adelante en las cosas del Señor, sabiendo que tendremos aflicciones y que de hecho tenemos que luchar y batallar por ello, pero permanecer para ayudar a la iglesia del Señor. Entonces estamos llamados a ser diligentes, a tener testimonio. Eso es lo que más estamos llamados, a tener testimonio, hermanos. Así que es algo que va mucho más allá de lo normal, y a tener o a ver esa responsabilidad, pero definitivamente el deber de avanzar de la iglesia es de todos. Entiéndelo bien, es de todos. Miren, en tiempos antiguos, cuando habían otros problemas diferentes a los que tenemos hoy, había una iglesia que se llamaba la iglesia perseguida, y la gente tenía que reunirse en completo silencio, en lugares apartados, remotos, a oscuras, y cantar en silencio, y orar en silencio, y hablar en silencio, y despedirse en silencio. Tremendo. Pero allí se reunía la iglesia del Señor, increíble. Entonces, amados hermanos, el deber de la iglesia es avanzar y avanzar. Primera a los Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 11, mire lo que nos dice. Primera a los Corintios 12, 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cada uno de nosotros tiene algo diferente, tiene un don diferente que el Señor te ha dado. Pero ese don el Señor dice, debes saberlo llevar. Y no te metas con el don al cual nunca has sido llamado. Porque es que pareciera que los dones son gustos de la gente. No es que yo quiero ser profeta. No es que yo quiero ser pastor. Es que yo quiero ser apóstol. Y se van nombrando porque es que ellos quieren ser apóstol. Entonces se van nombrando apóstol. Se van nombrando profeta. ¿Y qué va a pasar? Que eso no va a fluir dentro de la iglesia y va a ser para perdición de la misma iglesia, porque no tienen el llamado. El llamado dice que lo da el Espíritu a cada uno en particular, y no es un llamado que hace una persona o el pastor que le ve la pinta a alguno de pastor, o le ve la pinta al otro de evangelista, o le ve la pinta al otro de maestro. No, es porque realmente la gente se compromete y ve que tiene un deber con la iglesia del Señor. Y qué triste, hermanos, cuando usted tiene esos talentos y no los pone al servicio de la iglesia del Señor.
o si los pone, entonces dura poco en los mismos, o no hace y no cumple con lo que el Señor ha puesto en su vida. Entonces, fíjese que la iglesia tiene un deber sagrado para la labor, para el trabajo en el Señor, hermanos. Ahora, ojo con esto, no confundir los dones con el emocionalismo o la vanagloria, hermanos. Porque hay gente que se emociona porque de pronto sabe cantar o porque de pronto puede orar y entonces o hacer otras cosas y se emociona, pero resulta que en el testimonio es muy malo, resulta que en la oración no le gusta, pero le gusta cantar. Y con las cosas de Dios no es así. O son dones para el Señor o no son nada. Simplemente eres cantante o verdaderamente eres adorador. Así que en esta tierra la iglesia es aún imperfecta, incompleta. Escucha bien. En esta tierra la iglesia es aún imperfecta, incompleta y menospreciada. No es del mundo y marcha como su Señor. ¿Cómo? Por el camino de la cruz. Así camina la iglesia de hoy. Por el camino de la cruz. Gústenos o no nos guste. Porque al mundo en general no le gusta que le digan cuáles son los mandamientos, cuáles son las cosas o prohibiciones que el Señor tiene hacia el mundo en general. Entonces, el camino de la iglesia es como el camino del Señor, la cruz. Miren lo que dice Juan 15:18. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Escúchalo bien. Si el mundo te aborrece, debes entender que aborrecieron o que aborreció primero al Señor. Así que su tarea, su deber, mi tarea, mi deber, es dar testimonio de Cristo y ganar almas para su nombre. Esa es tu tarea, ese es tu deber, ese es mi deber. No es guardarme lo que Dios me ha dado. Por eso, en Filipenses 2:15, para ir terminando con este versículo, hermanos, dice: para que seáis irreprensibles. Esto se lo dice el Señor por medio del apóstol Pablo a los filipenses y para nosotros hoy en día, a la iglesia. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que tú y yo debemos ser, representar como iglesia del Señor. No te olvides de lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Concluyo diciéndole: el apóstol Pedro, los demás apóstoles y discípulos, líderes de la iglesia naciente, tuvieron sentimientos muy profundos para dar lo mejor de sí para la iglesia del Señor. Ha llegado también el tiempo a la iglesia de hoy y sería bueno recapacitar por medio de la enseñanza qué estamos aportando hoy nosotros. Eso es importante, hermanos. ¿Tenemos verdadero amor por la iglesia del Señor? ¿Nuestra respuesta ha sido diligente y ya no consumimos pecado? Y por último, si hay un verdadero deber en nosotros por la iglesia del Señor, hermanos, tal vez no estemos en pecado, pero estamos trabajando para el crecimiento y santidad de la iglesia de hoy. Es el trabajo verdadero si realmente tenemos, como Pedro lo tuvo, un sentimiento profundo por la iglesia de Dios. Padre, soberano y eterno Señor Dios Todopoderoso,
De nuevo damos infinitas gracias por tu amor inmerecido, Señor. Porque en esta hora podemos invocar, porque en esta hora podemos adorar y glorificar tu nombre y escuchar el consejo sabio de tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que tú quieres, Señor. Porque cuando tú te fuiste, nos dejaste el encargo. Primero nos mostraste con tu testimonio, con tu poder, con tu gracia y tu amor. Y después nos dijiste, ahora lo que yo he hecho, háganlo ustedes también. Así que, Señor, te damos muchas gracias y pedimos que tu mano de amor y de misericordia nos haga sabios, entendidos, y la unción de tu Espíritu nos ayude, y quiero que mis hermanos se empeñen en leer de tu palabra y en estudiar. Tú les recuerdes cuando tengan que darle palabra a otras personas, Señor. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Que en nosotros esté esa obligación humilde y de corazón de participar de tu mesa, de llevar tu palabra a aquellos que la necesitan. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén. Peticiones de hoy, hermano Javier Cárdenas, desde Medellín, es el hermano de mi esposa, pide a Dios una semana con todas las bendiciones del Señor para los hermanos y la familia. Padre, amantísimo y soberano Señor, claro, nos unimos a la petición de Javier, Señor, porque tú bendigas a todas las familias, Señor, a todos los que representamos, Señor, esas familias que amamos, que glorificamos tu nombre, y aún para los que no te conocen, para que tu precioso amor y gracia llegue a la profundidad de esos corazones. Señor, que esta semana sea de mucha bendición en todo. Señor, que tú nos libres de esa pandemia. Señor, que tú en esta semana ayudes a toda tu iglesia y a todas las familias, Dios mío, para que a nadie le haga falta nada. Que tu mano de amor y de misericordia esté sobre las familias para que la salvación llegue a lo profundo de sus corazones, Señor. Te lo pedimos, te lo imploramos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Caroline Leiva Payares pide por la diabetes que está sufriendo Israel Ruiz Sanabria, ya que está muy alta su glicemia. Padre, amantísimo Señor, mira la salud de Israel Ruiz, Señor. Padre amado, pedimos por su salud espiritual y por su salud física, Señor. Que tu mano de poder, de misericordia y de gracia esté sobre la vida de este varón, Padre. Te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús, y que él pueda entender y comprender, Señor, que cuando nos dirigimos a ti suceden cosas maravillosas. Abrázalo, bendícelo, llénalo, levántalo para tu gloria espiritual y físicamente. Te lo rogamos, Señor, te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesús. La hermana Julia Liberato da acción de gracias por todo lo que Dios hace en su vida y en sus hijos. Y sigue pidiendo por su amigo Vicente y por el pueblo genesano en Boyacá. Dice que se está corriendo allí la tierra porque el agua, lógicamente, se está impregnando fuertemente en la tierra. Ya han sucedido algunas de estas cosas en Colombia, pero le rogamos al Señor su misericordia. Gracias, Señor, por nuestra hermana Julia, que tiene gratitud hacia ti, Señor, por lo que has hecho en su vida, en su familia. Y mira, Señor, que sigue pidiendo por Vicente, Señor, para que tú le des totalmente la salud, le bendigas grandemente, Señor. Es un pedido que venimos haciendo desde días anteriores y rogamos que tu mano de gracia y de amor esté sobre este varón, Señor, para salvación, para vida eterna y para bendición de su cuerpo, Señor. Te lo rogamos, suplicamos, Señor, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Mira, Señor, a este pueblo de Genésano, Señor, en Boyacá.
que está sufriendo estas cosas que hemos visto en otras partes de nuestro país, Señor, donde el agua se empieza a posar dentro de la tierra y después forma problemas, Señor. Te pedimos, Dios mío, tu mano de misericordia y de amor allí en Genézano, Padre, que tu mano de gracia y de poder, Señor, sea haciendo que esta agua salga por algún lado donde, Señor, no se formen derrumbes y problemas para la tierra de Genézano, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú perdones, Señor, amado Dios, si allí en este pueblo hay pecado, hay impiedad, Señor, pero que tu gracia y tu amor también esté con ellos y puedan ser transformados y la tierra igualmente bendecida, Señor. La Iglesia de Filadelfia hace petición de oración. Esta es una petición de la Iglesia de Filadelfia central, la pastora Miriam, y hace una petición de oración por el pastor Daniel Montes de Oca, pues está bastante delicado de salud en su corazón. Así que, Padre amado, mira, Señor, rogamos por este siervo tuyo, este varón, Señor, que también es un varón, Señor, que proyecta tu palabra, Señor, tu enseñanza, Dios mío, y en este momento está delicado de salud. Señor, te pedimos, te rogamos como iglesia de Cristo, como iglesia Filadelfia, palabra de salvación, que tú también, Señor, seas poniendo tu mano de gracia y de poder sobre este varón, sobre este tu siervo, Señor, y llenándole de bendición y de salud. Creo que va a ser intervenido próximamente en estos días, Señor, por problemas en tu corazón, pero amado Dios, rogamos tu mano soberana, tu mano poderosa sobre tu siervo, bendiciéndolo a él y a su casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mi hermano Jorge da acción de gracias y pide por la salud de sus tíos, Hernando, Nelly y Leonor. Claro que sí, Señor. Agradecido, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de mi hermano. Toda la vida has hecho grandes cosas en su vida y estamos agradecidos por él, Señor. Y él está agradecido por lo que tú has hecho también en su vida. Y pide oración por mis tíos, Señor, Hernando, Nelly y Leonor, que tu mano de gracia, de poder y de amor sea sobre sus vidas, que allí donde se encuentran en sus hogares, tu bendición, Señor, llegue sobre sus vidas espirituales y sobre sus cuerpos mortales también. Te lo pedimos y suplicamos por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Mi esposa da acción de gracias por su favor, por el favor de Dios, y pide para que Dios sea ayudando a Colombia con el invierno y con la pandemia, también por la amenaza de huracán en San Andrés. Padre eterno y soberano, Señor, te damos gracias, Señor. También nos juntamos con mi esposa por tu amor y tu misericordia para nuestras vidas y para la iglesia, Señor. Y amado Dios, mira todas estas dificultades, Señor, que hay en Colombia. Uno, pues, es el invierno, Señor, que desde hace un tiempo atrás ha venido azotando regiones del país. La pandemia, Señor, que ya tenemos casi un año de lo mismo, Padre amado, y también por la amenaza de ese huracán en San Andrés. Ya bastantes cosas han tocado a la costa atlántica, Señor, pero te rogamos, Padre amado, que tu mano de gracia, de amor y de poder esté sobre toda esta situación. Como pueblo tuyo nos humillamos, como iglesia tuya, Señor, oramos y clamamos a ti y suplicamos tu favor y tu misericordia para que seamos aceptos, para que, Señor, oh Dios mío, tú escuches nuestra oración y, Padre amado, haga cesar todas estas dificultades que han llegado a nuestro país, Señor. Mira, Padre amado, mi hermana Marelis también pide, Señor, oración por una labor para su hijo Dubán. Padre amado, da acción de gracias también, Señor, por lo que tú has hecho en su vida y en su casa. Y, Padre amado, rogamos tu mano preciosa, tu mano de amor, de misericordia sobre la petición de nuestra hermana Marelis por su hijo, Señor, para que él tenga una labor, para que él pueda, Señor, tener lo suficiente también, Dios mío, y para que, Señor, tú le ayudes en los cambios que este muchacho proyecta en su vida, pero que sea tu mano de gracia y de amor sobre su vida. Gracias te damos en Cristo Jesús, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor. Amén y amén. Saludamos a los que han escuchado
aquí en Bogotá. A todos una bendición poderosa, sean de la iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, o sean de otra denominación que simplemente se han conectado. A todos les bendecimos y les decimos que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias. En Medellín, también a los que nos han escuchado, a la familia de mi esposa, a todos los bendecimos, y a los que allí de una u otra manera nos puedan escuchar, en Ecuador, a mi familia, y con los que ellos puedan compartir, que la gloria del Señor esté sobre todos nuestros hermanos y familia en este día y en esta semana. Que la gracia del Señor inunde sus vidas, sus corazones y las familias, y que usted y yo podamos decirle: ven Señor Jesús, ven pronto. El Espíritu y la iglesia así lo dicen. Que el Señor les continúe bendiciendo, y el jueves 7 de la noche nuevamente estaremos adorando y glorificando el nombre del Señor. Dios les guarde.